Bueno, pues buenas tardes, buenos días, buenas noches, como hacen en el mítico programa Cowboy de Medianoche de la radio, del que soy ferviente seguidor, porque no sabemos a qué hora van a ver ustedes este vídeo. Aquí estoy con don Jesús Cabana, que es el autor de este libro, Qué manera de vivir, y no sé de lo que vamos a hablar, Jesús. Vamos a ver hacia dónde tira la conversación. De la vida. De la vida, de lo que surja del fútbol, que el fútbol es la vida también, del fútbol, de literatura, de la vida. Pero vamos a arrancar, como bien diría don Paco Umbral, a hablar de tu libro, ¿no? Que lo tenemos aquí, que hemos venido, ¿no? que está recién sacado. Después te voy a pedir que hablemos un poquito también de un libro mío de fútbol y vamos a hacer una charla un poco futbolera, literata, vital, a ver dónde sale, ¿no? ¿Qué manera de vivir? Esto es muy Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, sí, últimamente, además, con eso de que somos el club de las consignas, ¿no? Lanzamos muchas, ¿no? Todo tiene que ver con el corazón, los sentimientos, la vida, en fin. Y qué manera de vivir, efectivamente, es una muy atlética que además, en el fondo, si algo tiene el Atleti es que tiene mucho de verdad. Tiene mucho de verdad. Y es una forma particular de vivir, por lo menos de afrontar determinadas situaciones en las que te pone la vida, ¿no? Yo te contaba antes que leyendo tu libro, que es muy ameno, prologado, nada más y nada menos que por tu querida amiga Carmen Posadas. Y gran atlética. Que el libro me recuerda a mí, lejana o cercanamente, a uno de mis libros favoritos, que es Momentos estelares de la historia de la humanidad, de Stefan Zweig, en la que él recrea, bueno, pues episodios puntuales que han ido definiendo, digamos, el transcurso de la humanidad, ¿no? El transcurso de la humanidad atlética, desde el punto de vista de Jesús Cabana, se transmite en este libro, que por cierto el Atlético de Madrid está decidiendo si asumirlo como un libro oficial, porque es muy de su entendimiento de cómo funciona vitalmente un Atlético. Y bueno, habla mucho también de... El Atlético de Madrid se le suele asociar a un equipo que sufre, ¿no? De alguna manera, ¿no? Un equipo, incluso el Pupa se le ha podido llamar de vez en cuando, aunque a mí me parece que a día de hoy muy poco de Pupas tiene. Lo que sí tiene es una gran épica y una gran digestión de lo que puede ser una derrota, incluso gloriosa. Y eso es muy difícil de conseguir. Mira, la leyenda del Pupas nace, y ahí lo narro, nace a raíz de perder la primera final que se perdió de Champions, antiguamente Copa de Europa, contra el Bayern de Múnich en Bruselas, en el año 1974. Estaba totalmente justificada, porque fue una derrota, bueno, pues como casi todas las derrotas, al hilo de lo que decías, que son un tanto épicas, ¿no? Un tanto, cuanto menos particulares, ¿no? Si se trata de perder, vamos a perder con consecuencias. Los tíos salen cuando se sabe perder. Sí, es curioso, porque sin hacer ni muchísimo menos apología de la derrota. Exacto. Porque los atléticos no hacemos apología de la derrota, es decir, somos... ahora parece que está más justificado, que incluso con este halo de equipo más o menos ganador que empieza a acompañarnos, ¿vale? Y tanto, ¿no? Yo creo que... Parece que eso nos, de alguna manera, incluso desde dentro se pelea para que no nos aleje de nuestro auténtico ADN. Y el ADN de este equipo se ha construido, yo diría que incluso a base de derrotas épicas, de esas que hacen afición. Y eso no es fácil. Por eso hay un sentimiento muy particular. Hay un aprendizaje también. Bueno, siempre se aprende mucho más de las derrotas que de las victorias. Eso, en fin, es innegable, ¿no? Al final, de lo segundo se disfruta, y de lo primero, pues trata de aprender, porque si no, lo otro que te toca es sufrir. Nosotros hacemos las dos cosas, en cualquier caso, las hacemos convivir con mucha alegría. O sea, hay un capítulo especialmente emotivo, que a mí es el que más me gusta, que es el post partido de una derrota, que te lleva a tomar unas copas y a decir, oye, ¿qué ha pasado? Que se nos ha ido el partido. ¿Esto qué es? Pero es que es así, es que ese es el fútbol, esa es la vida, eso es, vamos a lamentarnos, pero igualmente vamos a identificarnos con lo que somos, ¿no? Sí, al final, bueno, además eso sucedió tal y como, en fin, hay algunas partes que, si quieres, para ir encadenando contenidos pueden estar incluso algo fabuladas, muy poco,
Pero esa es estrictamente, así sucedió. Y es que solo a mí, bueno, solo a mí, o de luego solo a un Atlético se le ocurre ir a celebrar una derrota y hacerlo además con esa connotación, ¿no? El Real Madrid ganaba su 11 Copa de Europa y yo fui a un lugar que se llamaba Eleven. Evidentemente yo no era consciente de aquello. De ahí partió realmente, de ahí partió casi mi necesidad de empezar a contar esta historia, porque eran 3 finales, esa era la última, y me parecía algo tan sumamente kafkiano, decir, ¿cómo es posible que tú hayas ido a un lugar que se llama Eleven a celebrar esa derrota? Que inmediatamente comencé a recordar las otras 2 anteriores y en ambas también había algo que contar, ¿no? Lo cual al final ha sido un ejercicio también para mí de descubrirme, ¿no? De decir, si es que posiblemente yo no elegí ser del Atleti, de un modo o de otro el Atleti me eligió a mí, ¿no? Es que también te digo una cosa, disculpa que te interrumpa. No. El fútbol, hasta donde yo entiendo, yo he sido periodista deportivo muchos años. Lo sé. Algún libro sobre fútbol escrito, el método Monchi, después Monchi, si quieres no, lo tocamos un de poquito. El fútbol es una identificación de pertenencia a una manada. Dice, ¿quién soy yo? Yo soy una persona que sigue el Atlético de Madrid y los que seguimos al Atlético de Madrid somos de esta condición y de alguna manera es un autoconocimiento de ti mismo, ¿no? Sin duda, sí. Sobre es todo, casi ponerte en un diván con la camiseta tuya de tu equipo, sí, y decir, bueno, me voy a mirar al espejo. Sobre todo cuando se trata de equipos, creo yo, ¿no? Pues, sin menospreciar ningún otro, pero me imagino que hay equipos de los cuales es más difícil de alguna manera ser seguidor. Entre otras cosas porque no te garantizan ni muchísimo menos el acceso a éxitos y a... que al final eso se traduce pues en poder ir a los bares alegremente con una sonrisa oreja a oreja y vacilar al camarero de turno, ¿no? En nuestro caso era todo lo contrario. En nuestro caso, joder, había días que ponerle al niño la camiseta del Atleti para que fuese al cole era un auténtico ejercicio en fin, para el muchacho, ¿no? Entonces, bueno, es cierto que cuando uno es de equipos que básicamente de cualquiera que no sean los grandes, ¿no? Los que de alguna manera u otra están obligados a ganar, o eso se considera, pues a poquito que sientas esos colores y que eso lo traduzcas, o te hacen muchas preguntas. Hay partidos que se pierden que dicen, pero si esto teníamos que haber ganado. En eso el Atleti es absolutamente especialista. ¿Cómo es posible que se haya perdido este partido? Eso te lleva a hacerte preguntas en el plano deportivo y demás, pero que luego en el fondo te las haces en el plano emocional, exacto, a ti mismo, y pero ¿por qué tengo yo que estar pasando por este calvario? Y cuando te haces esas preguntas, bueno, pues en algunos casos simple y llanamente se sufre, y en otros, como es el mío, digo, bueno, voy a tratar de buscar respuestas. es que es lo que he hecho, ¿qué es lo que he hecho escribiendo esto? El fútbol es a veces no hace falta tampoco ser un experto en la técnica, oye, están jugando de tal manera, sino es ¿qué te transmite? O sea, un estadio lleno de rebosar, claro, la gente empuja a los jugadores, ahí hay una energía que no se puede medir, pero que evidentemente existe, y que, por ejemplo, te digo, en el campo del Sevilla, minuto 16, claro, todo el mundo recuerda a la figura de Antonio Puerta, claro, y se produce un instante mágico de comunión con el equipo, en el que de vez en cuando pasan cosas que tú dices, mira qué casualidad, en este minuto, o en el minuto 100, cuando metió el gol en aquella semifinal contra el Schalke. Y el fútbol tiene mucho de literatura, aunque parezca que los que estamos pendientes del fútbol somos un poco ricos. Sí, sobre todo visto desde la perspectiva del espectador, es decir, asistir a un estadio de fútbol y yo a veces he hecho el ejercicio de darme la vuelta. Voy a dejar de atender al juego, que sinceramente en muchos partidos que pueden ser, no pasa nada, que pueden ser hasta aburridos, es lo que menos interesa, y voy a mirar a la grada. Te va a coger Simeone y te va a canear, ¿eh? Bueno, sí, pues es posible. También me podría coger de ayudante de maestro de ceremonia, ¿no? Para alentar Pero es verdad que en los rostros de la gente, en un partido de fútbol, el fútbol no engaña. Es decir, tú puedes estar en otros ámbitos de la vida. El fútbol no engaña. Sentimentalmente y emocionalmente. Es un sentimiento primario. Es muy primario, exactamente, es muy primitivo, es como muy arraigado.
el que sufre, sufre, el que se come las uñas, se come las uñas, el que come pipas, se come pipas, el que... Y es muy curioso ver las reacciones de la gente ante determinadas situaciones que se producen en el juego, ¿no? Mira, yo recuerdo, a colación de esto, yo recuerdo la primera Copa de la UEFA, Europa Sí. League actual, que gana el Sevilla Especialista en 4-0. ellas. Bueno, la portada del Marca yo recuerdo que fue una foto, o sea, varias fotos, Sí. una ristra de fotos consecutivas de un aficionado que estaba con la lágrima saltada, en un síncope, una especie de epifanía que indescriptible, yo no le encuentro la palabra apropiada, porque él reflejaba lo que era, no sé, cumplir un hito vital. Sin Que- duda, y lo no, cumple sin duda. de manera derivada, porque él no está jugando, ¿no? Pero eso es el fútbol también, entonces eso, ¿cómo no se va a transmitir Y además con la literatura? son sentimientos muy inmediatos, que no hay reflexión que te lleve a ello, ¿no? No es como cuando piensas en algo y de repente a los 2 días o a las 2 horas todo sucede de manera muy inmediata, de manera muy espontánea. Y eso, evidentemente, te guste o no, suceda de una manera o de otra, pero va vinculado a la verdad, ¿no? A la Correcto. verdad, a las emociones, a los sentimientos y a la forma de expresarlos. Y eso es muy interesante, la verdad es que es muy interesante. Ahí, en España, no sé por qué, yo creo que porque somos un poco catetos. Asociamos los que son amantes del fútbol, digamos, están distanciados por el mero hecho de ser amantes del fútbol, de atender al fútbol, están distanciados del mundo cultural, como lo queramos llamar, que bueno, que esa es la comunidad, igual que la comunidad científica, Sí, que es el sí. mundo cultural. No Sí, te se digo, frivoliza con exacto, él, sí. menos, por ejemplo, gente como José Luis García, declarado atlético, por cierto, que sí que escribe sobre fútbol y que sí se apasiona. Hay que acudir a autores sudamericanos que sí que le dedican mucha literatura Efectivamente. a la vivencia que te supone Sí, que sí. tu familia sea de un equipo, que vivas el equipo, que vivas esa identidad. Sí. Y no sé cómo ves tú la conexión entre la literatura y el fútbol. Bueno, es que precisamente lo que estás diciendo es cierto. Primero en Latinoamérica, yo creo que especialmente en el cono sur y fundamentalmente en Argentina. Donde Primera hay división argentina. como primera división del fútbol y la literatura, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ahí van íntimamente ligados, grandes autores han escrito sobre fútbol y lo hacen, digamos, de una manera como mucho menos acomplejada. Es decir, Exacto. no hay complejos, ¿no? Exacto. Porque al final es verdad que parece que con toda esta frivolidad que rodea el mundo del fútbol, pero a mí me interesa bastante más, he de confesarte, el fútbol que se juega de grada hacia arriba en muchas ocasiones que se juega en el césped. Es decir, primero porque creo que eso es lo que más va vinculado a la literatura, salvo que estés haciendo, en fin, una narración de un partido de una manera mucho más, o que te vincules allí de una manera mucho más técnica, ¿no? Pero, ¿En qué momento tú te abrazas con un absoluto desconocido solamente en un campo de fútbol? Solo. Que de repente Solo. miras al de al lado, Solo. necesitas En el abrazarte a sentido- alguien no, para no, sentir una comunión. ¿Cómo no va a ese es tu mejor necesitar? amigo, durante 10 segundos es tu mejor Exactamente, amigo. es tu hermano. Y eso es maravilloso. Oye, que tires usted por un balcón, ahí voy. Pues porque eso a mí me lo- parece, lo- dentro de lo cotidiano, me parece Eso un es- hecho tan absolutamente extraordinario, porque no se da en casi ni en qué ámbito de la vida. Nada, Ni siquiera no en un existe. concierto No de tu existe. grupo de rock preferido, es decir, y nadie te lo va a reprochar. Ese ¿eh? momento de emulsión no existe en otro. Mira, yo, por ejemplo, que he pasado un proceso de quimioterapia durante un año, llegas a forjar muchas amistades con gente que entra más o menos a la par que tú en los Ajá. tratamientos. Pero no llegas a ese punto de llegar y decir, te tengo que abrazar, es que te tengo que abrazar. Porque eso surge desde la espontaneidad, y la espontaneidad al final es eso lo que hablábamos antes, no es a raíz de un periodo de reflexión o de conocimiento. Tú y yo estamos aquí, nos acabamos de conocer, somos del mismo equipo, nos estamos jugando algo ahí abajo y como metamos gol, somos los mejores amigos. Ahí está. Durante esos 10 segundos somos mejores amigos. Y Eso luego sí. seguramente, pues no, evidentemente, ni tenemos nada que ver, ni nos vamos a volver a ver, ni nos vamos a pedir los Y teléfonos. como bien dijo Pero eso Arif, literariamente ya tiene un valor. brutal. Son las reacciones. Yo recuerdo, y lo comentábamos antes, una película que a mí me gusta mucho, la del secreto de tus ojos, Sí. cuando para encontrar una persona que llevan años detrás de ella,
tienen que acudir al fútbol, porque saben, mira, este puede haber cambiado de identidad, puede haber desaparecido, pero el fútbol no lo va a abandonar. Entonces yo me voy al campo, miro en la grada y lo voy a encontrar, antes después lo voy a encontrar. Ese es otro hecho muy significativo, ¿no? Y es la fidelidad hacia los colores. Es decir, en estos tiempos, además, tan cambiantes, donde todo es sustituible, comprable, vendible, en fin, no hace falta ni tenerlo a mano, ¿no? Hay algo que es muy difícil de... Yo conozco, vamos, no sé, sinceramente, yo creo que no conozco a nadie que se haya cambiado de equipo. Y el que lo ha hecho lo esconde porque le parece algo vergonzoso. Sí, es vergonzoso. Lo es, es que lo es. Porque socialmente no es admisible. ¿Cómo te vas a cambiar de equipo, criatura? Yo tengo verdad que hay dos equipos en este país que son los segundos equipos de casi todo el mundo, o de mucha gente, ¿no? Me dijiste antes que el Cádiz te gusta. El Cádiz es una religión. Cádiz y mágico, claro, pero bueno, yo, como podrás ver, yo tengo una tendencia hacia una parte muy determinada de lo que representa el fútbol y lo que me gusta del fútbol. Y a mí lo que más me gusta del fútbol es lo que... La intrahistoria. Sí, la manera de vivirlo. Oye, pero yo quería saber algo más, porque Dime. Tú has hablado antes acerca de un personaje que a mí me llama poderosamente la atención y que no es de los más cercanos en cuanto no es ni futbolista ni entrenador, pero que es un tipo que a mí me parece interesantísimo, que es Monchi. Y tú eres autor de un libro que me parece muy interesante, que he tenido la oportunidad de leerme hace poco, que es El método Monchi. Y es un personaje que me parece muy interesante, porque él se confiesa autodidacta en todo esto, pero ya no solo es autodidacta, es que encima tiene el atrevimiento de asumir un cargo para el cual él en un principio ni siquiera se siente preparado. Tú, claro, habrás tenido, me imagino, mucho tiempo de charlas con él, de conocimiento personal. Me gustaría que me contases algo. Tengo mucha curiosidad porque es un personaje que a mí me llama poderosamente la atención. Pues la vida te da sorpresa, ¿no? Y bueno, hubo un momento hace 20 años, calculo, en el que el Sevilla estaba bordeando la desaparición. Estábamos ahí. Porque bueno, financieramente estaba prácticamente en bancarrota y claro, no había dinero ni para contratar a un secretario técnico. Entonces Monchi, que era eso es así, alguien que era el clásico suplente suplente de campo, si no me equivoco. No, en aquel momento si era delegado de equipo, y ya había pasado su fase de jugador en activo, él había sido prácticamente el portero suplente por excelencia, siempre era portero suplente, hasta el punto, ¿te acuerdas de Alfonso Arús? Sí, pues él, había un cierto cachondeo con él, porque como Monchi era el que se sentaba al lado de Bilardo y se llama Monchi y es de San Fernando, pues lo parodiaban. Entonces, claro, parecía como un personaje cachondeable, por decirlo así. Sin embargo, llegó un momento en el que le dijeron, mira, no hay dinero para contratar a nadie. Monchi, tú que más o menos ves bien el fútbol, ¿te pones tú de secretario técnico? Y dice Monchi, hombre, yo secretario técnico, se sienta en el despacho del secretario técnico, abre los cajones, ni un papel. O sea, arrancamos de cero. Monto el término director deportivo ha evolucionado desde el antiguo secretario técnico, exacto, ¿no? Exacto. El término más añejo es... El secretario técnico era una cosa más... digamos, más funcionarial, ¿no? Tiene como una cosa más... El director deportivo actual tiene una concepción mucho más global del sentido empresarial hacia donde quiere encaminar el club, de marca y de todo. No solamente a nivel local, es que prácticamente a nivel mundial Monchi se ha convertido en una marca. Se ha convertido en una marca. Pero claro, mucha gente lo identifica únicamente con que es un tipo que ve claro qué jugador tiene un margen de mejora, lo puede comprar a un precio relativamente razonable y cuando el jugador ha alcanzado casi su cima, lo vende, le ha dado un rendimiento deportivo y ahora le saca un rendimiento económico. El ejemplo palmario es Dani Alves, ¿no? Sí. Pero no solo es eso, yo creo que es que él ha entendido cómo puede ayudar al entrenador sin entrar en litigio con él ni en celos profesionales, lo cual es muy importante, porque si no es tú que haces metiéndote en mi terreno, no, él ayuda sin incomodar. Y paralelamente está muy cercano a los futbolistas y es muy difícil cogerle el punto en el que tú puedes jugar una partida de cartas con los futbolistas y a lo mejor entonces eres el Monchi amigo y un rato más tarde tienes que ser el Monchi que le echa una bronca, porque el futbolista a lo mejor está bajando los brazos. O el que te pone precio o el para que te dice, oye, equipo. Te tengo que sacar. A mí parece, entonces, claro, me parece complicadísimo. Mover toda esa estructura de esos egos, de esa cantidad de vestuarios en los que futbolistas que entran y salen,
cada uno con sus problemas personales, darle a todo el mundo su sitio y hacer que un equipo compita, eso hace falta, hace una metodología de trabajo. Y sobre todo que, y ahí está el libro, que en ese ámbito de decisión que tienes, que es tan, en fin, tan relevante para la propia marcha del equipo, que más o menos las aguas vayan calmadas, ¿no? Y que todo el mundo... En muchos trabajos dicen prevención de riesgos laborales. Claro. ¿Cuál es la prevención de riesgos laborales que puede haber en un equipo de fútbol profesional? Una, que los futbolistas se lesionen, bueno, pues vamos a tener los mejores médicos, la mejor alimentación. Dos, que haya grupitos dentro del vestuario, que haya gente que digamos, desautoriza al entrenador, que haya mosqueo. Sí. Si hay mosqueo, normalmente el rendimiento va a bajar. ¿Qué hace Monchi? Estar muy pendiente y muy cercano, para, antes de que salga el problema, actuar. No siempre va a tener éxito, pero muchas veces, en muchas ocasiones, consigue detectar un foco de problema y aminorarlo. Indudablemente uno de los éxitos. No vive en una burbuja, vive en el campo de entrenamiento. Esa es la gran diferencia. Eso se llama, tiene una palabra, currar. Sí. Currar. Pues no es voy a salir en la tele, no, es decir, bueno, a ver, mi obligación es que el equipo esté siempre al máximo nivel competitivo y con la máxima posibilidad de elección para el entrenador, y que el entrenador se sienta reforzado y que todo el mundo se sienta en su sitio, y aparte que los jugadores sean buenos, como es lógico. La gran cualidad entonces que Monchi puede tener, bueno, por lo menos en algunos ámbitos de las decisiones que toma, es la intuición. Al final, la intuición le tiene, como todo en la vida, Jesús, como todo en la vida. La intuición y el compromiso, lógicamente. La intuición hay que entrenarla, pero al fin y al cabo... Pero es una cualidad que... Sí, pero claro... hay que tenerla, ¿no? Ellos hacen un cribado con el equipo de técnico scouting que le llaman, que tiene Monchi en el Sevilla. Entonces llegan y dicen, bueno, vamos a ver, en función de lo que necesitamos, estos futbolistas nos parecen interesantes y estos están en precio. Y este jugador tiene más o menos facilidad para poder salir porque tiene un problema allí. Toda esa información es valiosa, pero después llega un momento en el que hay que decir, esta es nuestra opción A, esta es nuestra opción B, esta es nuestra opción C, y si se nos cae tenemos la opción D. Entonces, ¿quién toma la decisión de decir, primero vamos a por este, a ver si sale, segundo vamos a por este, a ver si lo conseguimos? Porque la decisión esa final decisión es de Monchi y es intuitiva. La decisión final de los fichajes, en algunos equipos, y corrígeme si me equivoco, la tomarán los entrenadores, que asumen una posición, digamos, más relevante en esa toma de decisión que el propio director técnico. Eso funciona mucho en Inglaterra. Que es el que le ofrece las opciones, ¿no? Pero la decisión final es tuya. Pero en el caso, por ejemplo, del Sevilla, de Monchi. Hay acuerdos. Tú dices, bueno, al entrenador, si está respondiendo a un nivel dependiendo alto, de la entidad del entrenador, tengo que darle algo que sea una petición expresa. Tengo que darle, entre comillas, un capricho. Si él quiere tal jugador en concreto, si está dentro de mis posibilidades, tengo que dárselo. No puede ser todo decisión del club, porque si no el entrenador también se siente un poco ajeno. Entonces hay que encontrar el equilibrio. En Inglaterra, sin embargo, la figura de Ferguson ha sido tan poderosa que ha marcado escuela. Y es decir, a ver, yo soy el entrenador y paralelamente tomo la decisión sobre los fichajes y, digamos, casi impongo el criterio de dónde vamos a meter el gasto gordo. Monchi se ha inventado un método híbrido, que como casi todo en la vida es el más apropiado, en el que por lo menos no se va a un extremo. Las responsabilidades están de alguna forma repartidas, son complementarias las decisiones. Él asume la responsabilidad, y cuando llega un fichaje que es un petardo, pues él dice, no ha salido bien, y cuando sale bien tiene la habilidad de decir, no, es que el entrenador le ha sacado un gran rendimiento. Entonces, claro, él ya no necesita ponerse por delante para la medalla porque ya tiene un valor de marca de la hostia. Pues con todos mis respetos al director técnico del Athletic, que es Bartra, si no me equivoco, pero tú te imaginas, ¿sería posible, tú que conoces a Monchi, una jugada? ¿Te imaginas, por ejemplo, a dos personajes de esas características, un Simeone y un Monchi conviviendo en un mismo club? ¿Serían dos personalidades que crees que se podrían complementar? En concreto, en este caso, te digo que sí, y te voy a decir por qué. Porque Simeone y Monchi fueron compañeros de vestuario. Bueno, es cierto. Y tienen una muy buena relación. Amigo. Entonces... Bueno, pues entonces ellos... no lo digamos muy alto, no vaya a ser que seamos culpables. No. El movimientos próximos el mercado libre, pero también te digo una cosa, igual que en el fútbol, y tú lo sabes, hay gente que tú dices, oye, ¿cómo es posible que este jugador que tiene esta categoría futbolística aquí no rinda? Y sin Griezmann.
Sí, Griezmann, bueno, vamos a ver qué pasa ahora en la segunda etapa en el Atlético, Sí, pero Griezmann en el Barcelona no ha encajado. Sí. En el Atlético era capitán general, decidía muchos partidos, asumía el papel Bueno, de jugador importante. ¿no sabes ¿no? qué? Y te digo que yo creo que Monchi, su ecosistema, donde él, digamos, sabe que si torpea se le admite y nadie le va a señalar porque tiene un crédito prácticamente ilimitado, es en el Sevilla. Sí, sí, Que es Monchi verdad. se puede ir al Barcelona, al Atlético de Madrid, al Inter de Milán, Bueno, pero él no hay duda. todas sus Pero lo experiencias necesita, todas sus bueno, una en experiencias fuera concreto, del Sevilla, una. que es la de la Roma, se puede considerar exitosa, quiero decir, ¿no? Más allá de... Sí, por lo pero menos sí. en cuanto a lo que es cumplir objetivos. Luego ya deportivamente, porque claro... Nos están diciendo que vayamos cortando. Bueno, Unos 30 no minutos podemos más y estar cerramos. aquí, en fin, toda la tarde. No. No, bueno, vamos a ir Vamos cortando. rematando, pero sí es cierto que en el fútbol crea, y retomamos el concepto global de fútbol, el fútbol crea un concepto, o sea, una sensación de raigambre donde tú eres capaz, porque te sientes en tu salsa, de dar tu mejor versión. Sin En duda, otros sitios, sin sea por el duda, idioma, sea por la sin cultura, duda. sea porque en algún momento dado has tenido un roce que a lo mejor simplemente es un momento de incomprensión. A lo mejor tú quieres, han querido Eso que ser te simpáticos digo, contigo, la pertenencia, pero tú no lo ves claro y tú dices, el sentido de pertenencia, ¿no? exacto. Entonces, si tú atiendes a los datos, Monchi, para los aficionados de la Roma, no ha cumplido las expectativas porque pensaban que iba a disparar al equipo hasta ganar el Scudetto. Esa no es Sin su, embargo, esa no es su labor tampoco. no, pero o sea, sin sí se embargo, equivocan te voy a decir una cosa. roles. Él estuvo 1 año y medio. La propia Roma hizo una votación en su página oficial sobre... Y él ha revalorizado mucho. No, Sí. resulta que los aficionados de la Roma identifican como la mejor temporada de la última década exactamente la temporada donde estuvo Monchi. Y sin embargo lo critican. Entonces tú dices, bueno, esto no parece tener mucho sentido, ¿no? Bueno, sí, sí. Pero sí. Lo tiene desde el punto de vista en el cual el no aficionado lo a sienten la hora de criticar no lo tampoco sienten hace distinciones. no lo sienten como suyo. Esa es lo, ese- Bueno, es posible que sea eso eso, es el o fútbol. incluso que emocionalmente, cuando los resultados deportivos no son los esperados, es muy difícil disociar la imagen de determinadas personas dentro del organigrama del club que sí que han cumplido satisfactoriamente con su trabajo. Es decir, esto es tan emocional y al final es tan de piel y es tan inmediato sentimentalmente, como hablábamos antes, que si tu equipo pierde, es más que probable que pongas a parir a los 11 que están en el campo, al entrenador, al cuerpo técnico y a toda la directiva. Y ahí es muy difícil disociar. Y también te digo una cosa, el público generalmente le faltan muchos elementos de juicio. O sea, si a ti te llega Yo tu te diría que presidente... afortunadamente, pero incluso te- porque sí, si no se perderían a ti te tantas llega tu cosas. presidente o tu director financiero y te dice, mire, hasta aquí el coste, el gasto, no podemos pasar. Y a lo mejor tú dices, oye, por un poquito podríamos fichar un jugador que para la plantilla es un pelotazo. Pues te dice, hasta aquí de coste o tiene usted que vender. Entonces tú te ves en la obligación de vender. Sí. Y ahora la gente dice, hay que ver el jugador que ha vendido. La decisión está muy hipotecada, muy hipotecada. Sí, Entonces, sí. claro, desde fuera es muy fácil la Imagínate crítica. decisiones, por Muy ejemplo, fácil la como crítica. la que se ha tomado ahora con la vuelta de Griezmann, porque además son decisiones que siempre tienen una parte muy emocional en quien las percibe, que al final son los aficionados del club, ¿no? Una como esta, que es una asunción de riesgos importante. Pero es curioso que todo lo que a mí me llega... Lo va a proteger Simeone, que es muy listo ya para lo, eso. Ya lo está haciendo. Y además, bueno, si es que al final él es el maestro de ceremonias, incluso, no ya solamente la parte con los jugadores, con el equipo, ¿no? Esa es la madre del cordero. Él manda sobre, Jesús, las emociones y sentimientos de la grada. El principio de autoridad. Sí, sí. El principio de autoridad. Sí, sí. Simeone, En su caso es indiscutible. Simeone está por encima y él hace bien en decir, yo tengo que cobrar como el jugador que más cobre. Sin duda. Y yo no creo que lo diga por el dinero. Dice, los jugadores tienen que verme que nadie está por encima de mí. Efectivamente. Es que es así. Cuando un jugador son las atribuciones que se le han dado porque él se las ha ganado. Cuando un jugador está por encima del club, mal. Claro. Porque estás hipotecado a egos, en fin. Pues podríamos estar con esto, ¿verdad? Un buen rato, pero mira, vamos a rematar para que la gente se anime a leer tu libro, lo vamos a enseñar. Sean del Atlético o no. ¿Por qué alguien que diga, oye, principalmente gente del Atlético, ¿no? Pero ¿por qué me va a agradar leer este libro? Pues básicamente porque creo que te vas a ver reconocido en otras muchas parcelas de la vida, independientemente de que te guste el fútbol o no. Si en lugar de hablar de fútbol hablásemos de cualquier otra afición que tengas y que realmente sea algo que
que te toque muy de cerca y que te llegue dentro, pues al final no es ni más ni menos que hablar de lo apasionante que es estar en este mundo, estar vivo y sentir las cosas y a tu alrededor de una manera apasionada, ¿no? En fin, no pasar de puntillas por la vida, y cuando toca sufrir, vamos a sufrir, pero suframos de verdad, básicamente porque es ese gran termómetro que luego nos va a marcar cuando nos tocan los momentos de felicidad. Pues al final el termómetro te lo marcan, pues en este caso, las derrotas. Imagínate luego lo gloriosas que pueden ser las victorias. Pues eso trasládalo a cualquier faceta de la vida, yo creo que te puede servir para afrontarla, y no es fácil, con un poquito más de energía, por lo menos, y de esperanza, ¿no? A mí me ha encantado el libro. Muchas gracias. Se lee casi de una sentada. Sí. Y te ves muy reflejado. Para los que nos gusta el fútbol y que queremos entender cómo transmitir eso. Puede ser de casi cualquier equipo. Sí. Que si lo trasladas a tus colores, le cambias el color de las alitas de la portada, te puede funcionar perfectamente igual. Bueno, querido, creo que nos hemos merecido Daniel, una cerveza, ¿no? O dos. Un placer. Nos vemos. Muchísimas gracias. Nos vemos en los bares, como decían las canciones. Nos vemos en los bares y en las gradas. Bueno, pues muchas gracias, y hasta aquí la charla con don Jesús Cabanas y su libro Qué manera de vivir, fútbol y literatura, un matrimonio que está condenado a entenderse.